filosofía y calidad de hacer radio comunitaria. Conexión Sur, el informativo del suroeste antioqueño. Noticias, análisis, opinión y los hechos más relevantes de la zona cafetera de Antioquia. Conexión Sur, conectados con la noticia. Bienvenidos. Las 7 en punto, damas y caballeros, buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Sur. Hoy es jueves 12 de marzo de 2026 y es Dari Marín quien nos acompaña en la operación sonora. Saludamos de manera expresa a Marisol Saldarriaga desde el municipio de Ciudad Bolívar. Adelante, Marisol, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes, compañeros, para Dari y por supuesto para todas las personas que se conectan a través de Andina Estéreo 104.4 y para quienes se van sumando a este noticiero a través de las redes sociales. Una mañana bastante fría aquí en el municipio de Ciudad Bolívar y bueno, pues venimos recargados con la información acontecida durante las últimas horas en el suroeste para todos ustedes. Así es, la temperatura actualmente en Andes es de 18 grados Celsius. El cielo está cubierto, fenómeno lluvia. Dice este pronóstico que estas lluvias o precipitaciones leves se estarán prolongando durante las primeras horas de la mañana. Fray Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Víctor. Saludo para usted, para Marisol, a Dari Marín y a todas las personas que sin falta se conectan con la información del suroeste antioqueño, que empiezan a llegar también a través de nuestras redes sociales para conocer cuáles han sido los hechos más relevantes de los últimos días en este suroeste antioqueño. Efectivamente, empezó a llover hace un rato acá en la capital de servicios del suroeste antioqueño, pero nosotros estamos siempre dispuestos a llevar información que sea de toda importancia y pertinencia para ustedes. Vamos a conocer los temas de hoy, no sin antes invitar a la audiencia a reportar sintonía y compartirnos su punto de vista a través de la línea WhatsApp 313-631-2634 o también a través de nuestras redes sociales. Titulares en Conexión Sur. Atentos entonces a la información del día de hoy porque es variada como siempre. Un homicidio se registró en el casco urbano de Amagá la noche del miércoles 11 de marzo. La víctima era conocida como Gigante. Más de 6.000 estudiantes de Antioquia recibieron nuevos equipos de cómputo para fortalecer su aprendizaje. Más de 2.200 millones de pesos serán invertidos en el Hospital San Rafael de Venecia. Los recursos del Ministerio de Salud permitirán mejorar la infraestructura y fortalecer la atención. Tras llamado de la comunidad, autoridades atendieron equino que deambulaba por las calles de Andes. Hoy y mañana habrá actividades culturales para conmemorar la celebración del aniversario número 174 de Andes. Prográmese. Pitiribí lanza estrategia para proteger a la primera infancia tras recorte presupuestal del ICBF. Autorización en Pueblo Rico. Autoridades, socializan en Pueblo Rico la importancia de proteger la palma de cera y de táparo previo a la Semana Santa. En La Pintada avanzan múltiples frentes de obra pública. Alcalde destaca inversiones en vías, servicios públicos y modernización urbana. Espere servicios sociales, reportes de sintonía y por supuesto otras noticias. Todo aquí en Conexión Sur. Almacén de Hacienda de Andes las invita a celebrar el 27º aniversario. Con el 50% de descuento en efectivo, el 30% en Siste Crédito, tarjeta de débito y crédito. Las esperamos el viernes 27, 28 y 29 de mayo. Óptica Nueva Luz, consulta de optometría completa, atención de urgencias oculares, adaptación de lentes de contacto de todo tipo. Andes, consulta de jueves a sábado en el Centro Comercial Montecarlo. Teléfono y WhatsApp 300-501-5245. Medellín, teléfono y WhatsApp 324-356-0121. Óptica Nueva Luz, tu visión, nuestra pasión. ¿Estás buscando empleo y no has tenido suerte? La Agencia de Empleo y Emprendimiento de Confenalco Antioquia tiene vacantes y opciones para ti. Ingresa a confenalcoantioquia.com.co y conoce la oferta. El CDA de los Andes ahora es Tecnoya de los Andes. Nos renovamos para brindarte más seguridad, confianza y respaldo. Ahora hacemos parte de la red reconocida de CDAs de Antioquia, Tecnoya. Garantía de calidad en cada revisión. Atención ágil y sin largas esperas para todo tipo de vehículo. En Tecnoya de los Andes trabajamos por tu tranquilidad. Agenda tu revisión y conduce con confianza. Visítanos en la avenida Medellín, sector El Cementerio, Andes, Antioquia. Tecnoya de los Andes. En Conexión Sur, noticias de orden público. 7 de la mañana, 5 minutos. Adelante, Marisol, con el informe del homicidio registrado en el municipio de Amagá en las últimas horas.
Sí, señor, según información entregada por la comunidad, un hombre fue ultimado con arma de fuego la noche del día de ayer, miércoles 11 de marzo. La víctima fue identificada como José Antonio Vázquez y era conocido en la localidad como Gigante. El hombre se desempeñaba como vendedor de boletas y cuidador de motos y carros. Los hechos y móviles del crimen son materia de investigación por parte de las autoridades. Asimismo, la comunidad manifestó que otras 2 personas habrían resultado heridas con armas de fuego y fueron las autoridades de policía las encargadas de desmentir estos rumores que se generaron la misma noche. También Conexión Sur tuvo la oportunidad de conocer que efectivamente al hospital no ingresaron personas heridas y más tarde fue la policía quien confirmó que estos hechos al parecer se registraron, pero no en el municipio de Amagá. Marisol, y también hay información sobre un deceso violento en el municipio de Ciudad Bolívar, exactamente en el sector de la vereda La Sucia, o al menos en la salida hacia la vereda La Sucia. ¿Qué se sabe al respecto por ahora? Víctor, aún no tenemos información de ese caso. Al parecer fue un hombre ultimado con arma de fuego, pero aún no se ha establecido la identidad ni los móviles del hecho. Hoy vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta información. También contarles que aquí en el municipio de Ciudad Bolívar hay un grupo de reacción, varias especialidades que están patrullando tanto en el casco urbano como en la zona rural con el fin de brindar como mayor seguridad en la comunidad, pero hasta el momento sobre ese crimen no tenemos mayor información. Ok, seguimos al tanto. John Mauricio Salazar Mesa está en Medicina Legal de Medellín. Señor Fran, usted tiene más detalles al respecto. Sí, señor, están pidiendo ayuda también para ubicar a la familia de John Mauricio Salazar Mesa en Medellín. En la sede regional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses permanece el cuerpo de un hombre cuya familia aún no ha llegado a reclamarlo. Las autoridades hicieron un llamado público para ubicar a sus allegados y avanzar con los trámites correspondientes. La persona fue identificada como John Mauricio Salazar Mesa, de 50 años, nacido el 20 de mayo de 1975 en el municipio de Salgar. Su cuerpo ingresó a las instalaciones de medicina legal el pasado 18 de febrero y desde entonces permanece en la sede regional noroccidente. La entidad pidió a familiares o personas cercanas que puedan aportar información acercarse a la sede ubicada en la carrera 65, número 80325 en el barrio Caribe, en la ciudad de Medellín. Y también habilitaron la línea telefónica 604-501-2420, extensión 36202 para recibir más información. Las autoridades indicaron que la presencia de familiares permitirá adelantar los procesos legales necesarios y entregar el cuerpo a sus seres queridos. 7-8 minutos. De otro lado, en noticias de siniestros viales, un accidente de tránsito entre 2 motocicletas se registró la noche de este miércoles 11 de marzo en el sector Casavieja, sobre la vía que conecta Andes con Jardín, cerca al barrio Las Mercedes. De acuerdo con el reporte de los organismos de atención, una de las motocicletas salía del barrio Las Mercedes en dirección hacia la Troncal del Café, mientras que la otra se desplazaba por la vía principal en sentido Andes-Jardín. Tras la colisión, los 2 conductores resultaron con lesiones leves y fueron trasladados a un centro asistencial para valoración médica. En el sitio hicieron presencia unidades de tránsito que quedaron a cargo de la regulación de la movilidad y del procedimiento correspondiente. Habitantes del sector han señalado que en este punto de la vía son frecuentes los accidentes de tránsito, algunos de ellos incluso con consecuencias fatales. Uno de los casos más recordados ocurrió el año pasado cuando una profesora perdió la vida tras verse involucrada en un siniestro vial en esta misma zona. Hay quienes dicen que la situación es aún más crítica porque ya no hay allí ángulo de visión a raíz de la construcción de la edificación que se encuentra, lo que era conocido precisamente como Casavieja, hasta el borde de lo que anteriormente era un corredor o un pasillo. Entonces ya no se puede ver, hay que salir muchos y muchos no tienen la precaución, salen, abordan los primeros centímetros, porque no metros de la vía, y ahí de pronto viene alguien desplazándose a una velocidad mayor de la habitual y bueno, generan estos siniestros. Ahí está, 7 de la mañana, 10 minutos, regresamos en instantes. Actualiza tus aportes sociales en CFA ahora. Usa nuestra app CFA Móvil, nuestro sitio web o visita nuestra oficina más cercana. Rápido, seguro y al día con tu futuro. CFA, siempre contigo. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica términos y condiciones. ¿Ya conoces el proyecto de vivienda de interés social Ciudadela Andina? Hábitat integral y sostenible. 3 torres de 10 plantas para un total de 120 apartamentos, cada uno de 56 metros cuadrados.
Contará con locales comerciales y de servicios complementarios, terraza privada, zonas verdes y plazoleta central. Aliados estratégicos, Alcaldía de Andes, Empresa de Vivienda de Antioquia, Viva, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IREA, Fiduciaria Central, Construye CIMA. Mayores informes, Paola Ospina Suaza. Líder financiera y social, 322-570-6788. Ciudadela Andina, diseñada con criterios de sostenibilidad. Óptica Nueva Luz, valoración preventiva de glaucoma y alteraciones de retina, diagnóstico de ojo seco, control de miopía. Andes, consulta de jueves a sábado, en el Centro Comercial Montecarlo, teléfono y WhatsApp 300-501-5245. Medellín, teléfono y WhatsApp 324-356-0121. Óptica Nueva Luz, tu visión, nuestra pasión. En un mundo donde el estrés, la comida rápida y la rutina han hecho el colesterol y los triglicéridos enemigos silenciosos, surge una ayuda natural. Por eso llega Biomega, el jarabe natural que combina flor de Jamaica, limón y berenjena. Biomega apoya tu hígado, mejora la digestión y te hace sentir más liviano, más saludable, más tú. Consígalo en el Centro Naturista La Casa Verde, en Andes, Antioquia, al frente de la notaría. Llave ya al 314-797-7019, La Casa Verde. Conexión Sur está en la web. Visítenos www.conexionsur.com. Conexión Sur, porque usted necesita saber. Más de 2.200 millones de pesos serán invertidos en el Hospital San Rafael de Venecia. Recursos del Ministerio de Salud permitirán mejorar la infraestructura y fortalecer la atención. Sí, señor. Hay información en el municipio de Venecia que recibió una importante noticia en materia de salud pública luego de que se confirmara la asignación de recursos para fortalecer la infraestructura del hospital local. De acuerdo con la administración municipal, gracias a las gestiones adelantadas por la alcaldesa Natalia Orozco Loaiza ante el Ministerio de Salud y Protección Social, se logró la adjudicación de recursos destinados al mejoramiento de la infraestructura de la sede principal del Hospital San Rafael del municipio de Venecia. Esto dijo la mandataria. Hoy nos complace contarles satisfactoriamente una noticia que impacta positivamente los indicadores administrativos y financieros de nuestro municipio y la ESE Hospital San Rafael, y ante todo a cada uno de nuestros ciudadanos. Esta gran noticia es la adjudicación de otra resolución por parte del Ministerio de Salud, donde nos adjudican 2.224.497.958 pesos, gracias a la gestión adelantada desde el mes de diciembre con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. Todo eso para infraestructura de la ESE Hospital San Rafael de Venecia en su sede principal. En ese proceso también se garantizó la permanencia de 1.500 millones de pesos destinados al fortalecimiento institucional del hospital, recursos que estaban pendientes por ejecutar. A estas gestiones se suman inversiones que ya se encuentran en funcionamiento en el municipio, entre ellas los equipos básicos de salud, así como la adquisición de una ambulancia y un vehículo extramural, herramientas que buscan mejorar la cobertura y acercar los servicios médicos a diferentes comunidades del territorio. En este mismo escenario pudimos obtener la gestión sobre la resolución de fortalecimiento de los 1.500 millones y los recursos pendientes que teníamos para ejecutar no tuvieran que ser devueltos al ministerio. Es un momento muy importante para recordar y agradecer también por los recursos asignados para los equipos básicos en salud, la ambulancia y el vehículo extramural. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al Gobierno Nacional, al Ministro de Salud y a todas las personas que han hecho posible la obtención de estos recursos. Desde la administración municipal se destacó además el acompañamiento del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, de la Junta Directiva del Hospital y de la gerente Diana Carolina López en este proceso que busca fortalecer la capacidad institucional del centro asistencial y mejorar la atención a la población. Conexión Sur está de su lado. Compártanos los hechos que le preocupan como ciudadano. Nosotros buscamos la respuesta. 7 de la mañana, 14 minutos. Precisamente uno de los asuntos en los que Conexión Sur buscó respuesta fue la atención a un equino que llevaba varios días deambulando por las calles de Andes con heridas y enfermedades. Marisol Saldarriaga se dio la tarea de indagar al respecto y obtuvo información. Adelante, Marisol. Sí, señor, desde la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible de la Alcaldía Municipal atendieron el caso y tras revisar el animal se evidenció que presentaba laceraciones y hormiguillo, como se le conoce coloquialmente a una enfermedad que afecta a los cascos de los equinos. El animal fue trasladado a un lugar más seguro donde recibió atención médica veterinaria. Allí fue desparasitado, le lavaron y desinfectaron las heridas y le suministraron vitaminas. El equino quedó en la pesebrera mientras se evalúa su proceso de recuperación. Desde la administración municipal hicieron un llamado a la comunidad para cuidar y proteger al... Bueno, ahí está pues la información, 7 de la mañana, 16 minutos. Continuamos con más noticias. Gracias a Marisol por la entrega de ese
Importante hecho que nos reclama mucho la ciudadanía a través de las redes sociales, o hace mucho la denuncia. Hablemos ya de las actividades culturales para conmemorar la celebración del aniversario número 174 del municipio de Andes. El municipio celebra precisamente este viernes 13 de marzo ese aniversario, una fecha que recuerda el origen de esta localidad del suroeste antioqueño, fundada por el abogado Pedro Antonio Restrepo Escobar. Para conmemorar la fecha, la administración municipal ha programado una agenda que incluye espacios académicos, actividades culturales y actos cívicos dirigidos a la comunidad que comienzan esta noche, según lo explicó la secretaria de Educación, Cultura y Turismo del municipio, Catherine Alexandra Henao. La agenda está programada para el jueves 12 y viernes 13. Mañana tendremos en la Casa Galería a las 7 de la noche un conversatorio denominado Encuentro de Historia y Memoria Andes 174 años. De igual manera, terminado el conversatorio, vamos a hacer la reapertura del museo con una exposición denominado Memorias que cuentan historias. Ahí está entonces como tal la invitación para las actividades de hoy en la noche, hay que aclarar. Mañana hay otras. Viernes 13 de marzo, día central de la conmemoración, se tiene previsto el componente cívico con un desfile que iniciará en la alcaldía y recorrerá las principales calles hasta el Parque de San Pedro, donde se realizará el acto protocolario. Y el día viernes vamos a tener la parte cívica, que va a ser con el desfile, inicia en la alcaldía con recorrido hasta el Parque de San Pedro y allí va a ser el acto protocolario. Y en la noche vamos a tener una noche cultural y artística con la participación de la Escuela de Artes Escénicas y la Escuela de Música del municipio. Desde la administración también se hizo un llamado a la comunidad para que participe en las actividades programadas y exprese su sentido de pertenencia por el municipio, izando la bandera de Andes en los hogares, instituciones y establecimientos como símbolo de orgullo y celebración por los 174 años de historia de la localidad. Amor, ¿ya sacaste la revisión técnico-mecánica del carro? No, nada, no he podido. Y aprovechemos que en el CDA la posesión de Andes la expiden de manera ágil. Además, nos podemos dar un paseíto por allá. Así es, en el CDA La Posesión de Andes estamos avalados para expedir certificados tecnomecánicos para todo tipo de vehículos, incluso motocarros. Llámenos 311-666-5684. Amigo agricultor, haz que tu cosecha no dependa del destino. En Agroconsap tenemos todo para tus cultivos: abonos, semillas, herramientas, fumigadoras y mucho más. Y lo mejor, todo a muy buen precio para que cuides tu bolsillo. ¿Eres asociado y estás corto de plata? No te preocupes, que tenemos créditos para ti. Además, acá te atendemos como en casa y te asesoramos para que puedas conseguir lo que buscas. Visítanos en Andes, Ciudad Bolívar y Jardín y conoce nuestro portafolio de productos. En Agroconsap estamos a tu servicio. No, hermano, estoy aburrido. ¿Y eso, amigo? No, pues mira que con mi mujer vamos de mal en peor en aquello. ¿Me entendés? Usted tan joven y ya con ese problema. Tengo 60 años y me mantengo firme gracias a Wilton Jarabe. Ah, sí. Vaya, consígalo y después me cuenta cómo le va. Algunos centímetros más tarde. Uy, hermano, le cuento que mi mujer no me quiere dejar salir de la casa. Voltor Jarabe para la disfunción eréctil, eyaculación precoz e impotencia sexual. Consígalo en el Centro Naturista La Casa Verde, en Andes, Antioquia, al frente de la notaría. Llave ya al 314-797-7019. La Casa Verde. Óptica Nueva Luz, manejo de queratocono, post-trasplantes y otros tipos de alteraciones de córnea con lentes de contacto especiales, exámenes ocupacionales como tamizajes visuales, examen de ingreso periódico y de retiro. Andes, consulta de jueves a sábado, en el Centro Comercial Montecarlo, teléfono y WhatsApp 300-501-5245. Medellín, teléfono y WhatsApp 324-356-0121. Óptica Nueva Luz, tu visión, nuestra pasión. Conéctate con la noticia. Reporta sintonía. WhatsApp 313-631-2634. Bueno, saludemos por aquí a todos aquellos que reportan sintonía. Un cordial y caluroso saludo a los amigos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Andes, que siempre nos suministran información. Alba Marulanda envía su saludo, Nidia Arboleda también, no falta. Quinito Londoño nos dice: Víctor, buenos días. Una de las soluciones que mitigaría en gran medida la alta accidentalidad en el sector Casavieja podría ser la instalación de reductores de velocidad, lo que conocemos como policías acostados, ubicados en ambos sentidos, tanto en la vía Jardín como en la salida de Andes. La pregunta es, ¿a quién le corresponde tomar esta medida de prevención tan necesaria? Gracias a Dios, gracias, Dios lo siga bendiciendo. Nito tiene toda la razón y quiero contarle que desde que era alcalde el señor Elkin Aramillo,
he venido oyendo hablar a la respectiva autoridad de tránsito de cada periodo de la necesidad de instalar allí reductores de velocidad. ¿Cuánto hace que fue alcalde Elkin Jaramillo? Más de 12 años, más o menos. Por ahí. Nada. Eso le correspondería, pensaría uno, a la Agencia Departamental de Seguridad Vial, porque esta vía es departamental, pero no. Por eso se exige mucha inteligencia vial, es decir, mucho cuidado, mucha precaución, pero a veces uno viene distraído, a veces uno viene pensando en los huevos del gallo, en cualquier otra cosa, y simplemente se mete y ahí se encuentra con otro que viene a exceso de velocidad. En fin, es difícil, allí hay que estar siempre atentos, pero tiene toda la razón, allí hace falta algún mecanismo que posibilite la reducción de velocidad. Un saludo a Patricia desde Borinquen y también a Lina Domínguez del área de comunicaciones de la Cooperativa de Caficultores de Andes. Recordemos que el lunes 16 de marzo se abrirán nuevamente los puntos de compra en Andes y en Ciudad Bolívar. Habrá un momento especial, según nos dice, el 21 de marzo en ambos municipios para hacer una inauguración. Pero lo primero es que desde el 16 de marzo pues estarán abiertos los puntos de compra de café de la Cooperativa de Caficultores de Andes. Siguen preguntando tras cada publicación y los aportes ahí están, pero como no van a las reuniones o no nos escuchan, entonces le pedimos a quienes sí que rieguen la voz, los aportes están ahí. ¿Se pueden retirar? No, porque la cooperativa todavía está en estado de intervención, pero podrá hacerse en algún momento. Reportes de sintonía, siendo las 7:22, que nos trae a través de las redes sociales Marisol Saldarriaga. Adelante, Marisol. Bueno, por aquí tenemos a Juan José Moreno que nos dice: buenos días, sea un excelente jueves para ustedes en la mesa noticiosa del suroeste de Antioquia. Elcira Restrepo, buenos días para todos, excelente jueves. Olga Lucía Restrepo, buenos días, cordial saludo. Dios los bendiga. Saludamos también de manera muy especial a Julián Pareja Betancourt, que todos los días, de manera muy juiciosa, está reportando su sintonía. Luis Fernando Marulanda, Rogelio Correa Hinao, muy buenos días, feliz día para todos en la mesa de trabajo, en especial para usted, Marisol, para Víctor, Frank. Muchas gracias por tan excelente información, Dios los bendiga. Edilma Acevedo, Gloria Vázquez, Mateo Soto, Fabián Rendón, Suroeste a la mano, también nos comenta. Un saludo para todos en Conexión Sur, para todos los oyentes y seguidores. Y finalizamos saludando a Ofelia Escalante, que nos dice: hola, bendiciones para todo el equipo de Conexión Sur. También tenemos reportes de sintonía a través de YouTube. Diego Luis Bedoya Monsalve dice: buen día, los saludos desde Río Negro, Antioquia, gracias por la información de mi tierra. Nueva Luz Óptica Andes nos dice: cordial saludo al equipo de Conexión Sur, gracias por su siempre oportuna información. Un fuerte abrazo. Óptica Nueva Luz Andes, tu visión es nuestra pasión. Efectivamente, un abrazo para el doc, que siempre está muy atento a las noticias. Inés Varela dice: feliz y bendecido día para todos, muchas gracias por su excelente trabajo periodístico. Y tenemos por acá también algunos saludos. Carlos Andrés Orozco Duque, que nos deja su mensaje como siempre y nos dice que está muy atento a la información desde la vereda de Gólgota en el municipio de Andes. Andrés Caro, saludo para él. Muchachos, feliz jueves, que Dios los bendiga y muchas gracias por tan linda labor. Me regalan de nuevo el número de Conexión Sur, porfa. Ya le vamos a compartir el número de Conexión Sur, nuestra nueva línea, para que se pongan en contacto con nosotros y nos cuenten sobre noticias y cualquier hecho que podamos hacer recubrimiento desde este equipo periodístico. 320-346-9767. 320-346-9767. Esa es la línea telefónica de Conexión Sur, la línea WhatsApp. 7 de la mañana, 24 minutos. Tenemos servicios sociales o reportes de sintonía extras. Vamos a mirar nuevamente las líneas de Conexión Sur. Tenemos por acá precisamente la siguiente información. Atentos, porque efectivamente hay un cambio de color. Hay una posibilidad de hacer trámites de traspaso, RUNT, SOAT, impuestos, multas en Andes, trámites con la alcaldía, mejor dicho, todo lo que usted quiera hacer con la miscelánea Los Colores, incluso si cambió de color su vehículo, este trámite que es algo engorroso y le puede generar comparendo si no lo notifica, el amigo Esteban y todo su equipo de trabajo de la miscelánea Los Colores lo lleva a cabo. Mejor la línea WhatsApp, 312-209, cuando pegan los números es tan difícil de leer aún, 321-209-5538. Y publicitario, no peguen las cifras de los números, las de los números telefónicos de WhatsApp, cuando quedan pegados, ay María, 321-209-5538 es la línea telefónica de la miscelánea Los Colores. De otro lado,
Usted puede vivir la intensidad del deporte en el Ecoparque Mario Aramburu Restrepo. Viva un día lleno de diversión y conozca las pistas, las canchas diseñadas para todos los niveles. Hay pista de enduro, pista de BMX, pista de patinaje y además alquiler de canchas. Las personas que estén interesadas en desarrollar actividades deportivas atinentes a estos espacios pueden ponerse en contacto con la línea WhatsApp 310-427-5604. Qué bonito lo escribió ahí, Frank. 310-427-5604. Y así los locutores del mundo no sufrimos. Servicios sociales o reportes de sintonía. Marisol, ¿tenemos alguna otra cosa por allá en Ciudad Bolívar? ¿Algo que dar a conocer? Víctor, pero es desde el municipio de Jardín y es que hay inscripciones abiertas hasta hoy, 12 de marzo, para la nave. Los invitan entonces a sumarse a este proyecto que ya está en la 4ª temporada y es una convocatoria que impulsa el talento, la creación y la producción musical en los territorios. Si haces parte de este sector musical, esta es una gran oportunidad para fortalecer el proceso creativo y proyectar el talento. Yo ya lo viví aquí en Ciudad Bolívar y es una experiencia muy bonita. Hay unos jurados muy estrictos, niños, jóvenes, adultos pueden participar, así que la invitación es para que todos se unan y pueden grabar, pues las personas que queden seleccionadas pueden grabar su primer disco, su primer canción de manera profesional. Oiga, Dari Marín, usted que ya tiene experiencia en ese ámbito musical y artístico, qué buena alternativa. Gracias, Marisol. Servicio social comercial. Esta es una mezcla, una simbiosis ahí interesante, Frank. Sí, señor. Domicilios, vueltas y mandados urbanos en Andes con Freddy Agudelo, que ofrece servicios de domicilios, vueltas y mandados urbanos a pie. Una alternativa que es confiable para quienes necesitan apoyo con diligencias, compras o entregas dentro del municipio. Con ese servicio también está apoyando usted la inclusión. Sabemos de la condición de Freddy, de su disposición siempre, de su honestidad, y así podemos contribuir a fortalecer oportunidades laborales y solidarias en el municipio de Andes. Solicite su servicio en el 314-643-1003, 314-643-1003 en el municipio de Andes, Antioquia. No olviden que mañana hay una presentación bastante interesante en la placa del barrio Corit, porque se trata de la Casa del Terror. 13 de marzo, o sea, mañana, a las 7:45 de la noche, un espectáculo escalofriante con personajes más temidos. Además, motociclistas desafiando la gravedad dentro de una esfera metálica. Prepárate para este viernes 13 de marzo. Llega por primera vez la Casa del Terror. Un espectáculo de terror con todos los personajes de la televisión de terror. Este viernes 13 en la cancha del Cori, 7:45 de la noche. Todo un espectáculo totalmente terrorífico. Además, motociclistas en una esfera metálica. ¿Vas a ir o te da miedo? Haz crecer tu dinero con el CDT Cotrafa. Rentabilidad de hasta el 10.5% efectivo anual. A mayor plazo, mayor ganancia. Ven a nuestras oficinas, abre tu CDT y ahorra a tu manera. Cooperativa Financiera Cotrafa, juntos hacemos más. Cooperar, transformar, facilitar. Cotrafa es eso y mucho más. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. ¿Buscas transformar tu futuro? La Universidad de Antioquia abre su proceso de admisiones para pregrado en el segundo semestre de 2026. El Campus Andes tiene opciones para ti. Fórmate en licenciatura en Educación Especial de lunes a viernes, entrenamiento deportivo de viernes a domingo o de manera virtual en Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería de Sistemas. Inscripciones y pago de derechos hasta el 18 de marzo. Valor de derechos de inscripción, 28.200 pesos. Examen de admisión, 25 y 26 de mayo. Resultados, 11 de junio. Consulta toda la oferta académica e inscríbete en www.udea.edu.co/admisiones pregrado. Estudiar en la Universidad de Antioquia te cambia la vida. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Te apuesto que no sabías que ahora por la aplicación de Comidilios también puedes solicitar tu servicio de taxi. Comidilios y Cotrasandina se unieron para brindarte un servicio de calidad. Solo tienes que ingresar en la aplicación y darle clic en taxi. Luego eliges tu ubicación actual y la de destino. E ingresas la tarifa que inicia mínimamente en 7.700 pesos. Puedes aceptar o rechazar las ofertas o cambiar el valor y luego de esto, de aceptarla, te muestra el recorrido de tu servicio. E ingresas la tarifa.
Cooperar, Cotrafa es transformar, Cotrafa es facilitar. En Cotrafa ahorras y tienes crédito fácil, porque estamos cada vez más cerca para que realices tus sueños. Cooperar, transformar, facilitar, Cotrafa es eso y mucho más. Cotrafa.com.co, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, adscrita a Fogacop. Conexión Sur, periodismo profesional y objetivo para el suroeste antioqueño. Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Antes de continuar por acá, una invitación que tiene Frank Miguel Vanegas en torno a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Sí, señor. La Universidad de Antioquia tendrá este próximo viernes, es decir, el día de mañana a las 3 de la tarde en nuestro campus, un conversatorio 8M, lo que nos hace el género. El 8 de marzo nos invita a reflexionar sobre cómo el género atraviesa nuestras vidas, nos impone expectativas, define roles y moldea lo que creemos que podemos ser. Abrimos este espacio de diálogo para comprender cómo nos impacta y cómo podemos construir relaciones más justas y conscientes en nuestro territorio. Es una invitación abierta no solo para los estudiantes de la Universidad de Antioquia, van a estar 2 profes muy tesas en todo este tema de las epistemologías femeninas, pero también en otros aspectos que son sumamente importantes para comprender el género, lo que nos hace el género, y está abierta esa invitación para todas las personas, mujeres, hombres, jóvenes y demás, a la Universidad de Antioquia Campus Andes para este conversatorio mañana a 3 de la tarde. Hombre, todo estudiante que nos esté escuchando de la Universidad de Antioquia, hoy, por ejemplo, actividad de deporte funcional gratis, bueno, sabroso, suda uno, pierde peso, quema grasa, sale piedro, mejor dicho, de todo en ese deporte funcional a las 4 de la tarde en el Campus Andes. Ahí los esperamos. 7:32, vamos con un saludo por aquí, no, más que un saludo es un pedido que hace Lady Correa, nos dice: señores, ¿cómo están? En el corregimiento La Chaparrala, exactamente por la Quebrada Arriba, amanecimos sin servicio de energía, para que por favor nos colaboren con esto. Ya mismo le decimos al amigo Sandro y al amigo Abraham, que hacen parte de las directivas de EPM aquí en Andes, que se pongan atentos y nos ayuden con esa situación en la Quebrada Arriba. Por aquí Andrés Caro envía un saludo. Amigos de Conexión Sur, habla Andrés de por aquí de Cascajero, para felicitarlos por tan linda labor y tan hermoso programa. Gracias por la información que nos dan siempre, y a pesar de todas las adversidades que tengan, siguen ahí firmes. Dios los bendiga siempre a ustedes y a sus familias. Qué belleza, papá. Muchas gracias, Andrés Caro, por ese bonito mensaje. De verdad, no vayan a creer que entran en oídos sordos ese tipo de motivaciones verbales que nos comparten. A nosotros nos gusta, para nosotros es bastante importante y nos anima a seguir haciendo periodismo cada día. 7:33, Alba Lucía Restrepo nos dice: señores, ¿qué tal? Por favor, quiero el teléfono de Freddy para hacer vueltas y mandados. Ya mismo se lo vamos a dar. Ya espera un tantico, que ya en instantes se lo compartimos. Por lo pronto vamos con más información. Hablemos de Titiribí. El municipio de Las Vocales Cerradas lanza estrategia para proteger a la primera infancia tras recorte presupuestal del ICBF. Adelante, Marisol. Bueno, la Administración Municipal de Titiribí anunció una nueva estrategia para fortalecer la atención a la primera infancia en el municipio a través de la vinculación de madres gestantes y niños menores de 5 años al programa Arrullos. Esto en respuesta al recorte de presupuesto por parte de Bienestar Familiar, que según el mandatario Alex David Restrepo afectaría a las familias de su comunidad. La iniciativa se desarrollará en articulación con la primera dama del departamento y busca ampliar la cobertura de atención a esta población, priorizando a los menores que actualmente no estén vinculados a programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según lo informado, el objetivo es brindar acompañamiento, bienestar y mejores condiciones de calidad de vida para las familias durante la etapa inicial del desarrollo infantil. Escuchemos al alcalde de este municipio. Como alcalde de Titiribí, reprocho rotundamente la decisión que toma Bienestar Familiar de recortar el presupuesto para la primera infancia de nuestros niños, de lo cual nuestro municipio se ve afectado con el recorte de algunos cupos en los CDIs y en los programas que tiene el Bienestar Familiar en nuestro territorio. Es por ello que juntamente con la primera dama del departamento de Antioquia vamos a acoger a esos niños. Por eso hacemos una convocatoria. Mujeres que estén en estado de embarazo o que tengan niños menores de 5 años, que no estén en ninguno de estos programas, hogares comunitarios, BAMI, CDI o educación inicial en el hogar o alguno de Bienestar Familiar, para que se acerquen a la administración municipal, porque les vamos a hacer un acompañamiento integral, porque nuestra primera infancia es fundamental para construir un camino firme al progreso.
Las personas interesadas se pueden acercar a la alcaldía municipal, puntualmente a la Secretaría de Salud, donde se realizará el proceso de inscripción y el alcalde hace un llamado para que sea lo más pronto posible. Gracias, Marisol, por esa información. Ahí está entonces, y por ahí había una situación también en el municipio de Andes sobre la posibilidad de no contar con el centro zonal aquí, en la capital de servicios del suroeste del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Usted alcanzó de pronto a indagar al respecto, Marisol? ¿Ha sabido algo? ¿Ha escuchado? ¿Le han dicho? Víctor, no, la verdad no tengo conocimiento sobre el tema, pero sí sería muy interesante indagar, aunque con ellos es un poco complejo. Me parece que para que ellos nos den información difícil, pero podemos indagar. De pronto la Secretaría de Salud del municipio tiene conocimiento, se puede hacer la tarea. Es correcto, sí. Hay que hacer la tarea porque siempre se escudan en el no estoy autorizado para hablar. De verdad, no es tan así, y menos cuando se tiene como obligatoriedad un servicio público. He tenido mis reparos frente a ese tipo de expresiones porque debería un servidor público o al menos facilitar la información. Yo no puedo, pero sé quién puede. Eso es necesario hacerlo. Acercarse a los medios de comunicación. 7 de la mañana, 37 minutos. Vamos con más noticias a esta hora en Conexión Sur. Por acá tenemos otro hecho y se trata de la socialización en Pueblo Rico de la importancia de proteger la palma de cera y de táparo previo a la Semana Santa. Si bien la fuente es pueblorriqueña, pues aplica para todo el país. Adelante, Marisol. Desde la Administración Municipal de Pueblo Rico, en articulación con Corantioquia, se realizó una jornada de socialización con la comunidad sobre la importancia de proteger las palmas y la biodiversidad del territorio. Durante el encuentro se habló especialmente de la palma de cera, especie emblemática y hogar de muchas aves, recordando a la comunidad la importancia de no utilizar sus hojas durante el Domingo de Ramos. Asimismo, se explicó que la palma de táparo tampoco debe utilizarse, ya que su uso también afecta el equilibrio de los ecosistemas. Escuchemos a Liliana María Taborda, directora de Corantioquia. Nuevamente el mensaje para que utilicemos este próximo Domingo de Ramos pañuelos blancos y otros elementos que nos permitan seguir disfrutando y celebrando la fe, pero asimismo la invitación a que no utilicemos la palma nativa, toda vez que es hábitat de muchísimas especies de fauna de nuestra jurisdicción. No compra, no venta y no tráfico de fauna ni flora silvestre de nuestro territorio. Como alternativa responsable, se invitó a la comunidad a utilizar iraca, una opción artesanal y sostenible que permite mantener la tradición religiosa sin afectar pues la naturaleza. Además, se dialogó sobre la situación de algunos niños ubicados en el parque principal de Pueblo Rico, revisando con la autoridad ambiental el proceso adecuado para su manejo y retiro responsable. Los precios del café llegan a ustedes con el patrocinio de Café Export. Café Export y sus puntos de compra en Andes, Tapartó, Santa Rita, Betania, Ciudad Bolívar y Jardín. Los precios, según los diferentes estándares o categorizaciones de café, son los siguientes. Nespresso Factor 90, 2.455.000 pesos. Estándar Factor 90, 2.391.000 pesos. Café Practice Factor 90, 2.431.000 pesos. Y Seed Network Factor 90, 2.441.778 pesos. Tiene pues un leve repunte el café el día de hoy en los puntos de compra de Café Export. Tenemos una gran noticia para ti que buscas insumos agrícolas a precios justos. Abrimos un nuevo almacén AgroConsap en Andes. Ven y conócelo en el primer piso del edificio de Consap, en la avenida Medellín. Y como nos gusta atenderte bien, abrimos desde las 5:45 de la mañana, bien temprano para acompañarte desde el amanecer. Con este horario complementamos el del almacén del parque, que sigue funcionando con normalidad. Llámanos o escríbenos al 314-527-0673 y pregunta por lo que necesites. En AgroConsap seguimos creciendo para estar más cerca de ti.
El CDA de los Andes ahora es Tecnoya de los Andes. Nos renovamos para brindarte más seguridad, confianza y respaldo. Ahora hacemos parte de la red reconocida de CDAs de Antioquia Tecnoya. Garantía de calidad en cada revisión. Atención ágil y sin largas esperas para todo tipo de vehículo. En Tecnoya de los Andes trabajamos por tu tranquilidad. Agenda tu revisión y conduce con confianza. Visítanos en la avenida Medellín, sector El Cementerio, Andes, Antioquia. Tecnoya de los Andes. A mí me gusta venir al bodegón porque encuentro siempre los materiales que necesito y a muy buen precio. A mí me gusta venir al bodegón porque tengo la posibilidad de tener los materiales en mi casa prontamente y la atención es muy buena. A mí me gusta venir al bodegón porque encuentro todo lo que necesito en un mismo lugar y de excelente calidad. A mí me gusta venir al bodegón porque hay muy buena, excelente atención y me asesoran con todos los materiales que necesito. ¿Y tú ya viniste al bodegón? Tenemos todo para la construcción. Visítanos. En los cafetales de mi tierra, que la roya ni se asome, porque nosotros aplicamos Furtivo, el fungicida que previene, cura y erradica la roya en los cafetales. Además, Furtivo viene con doble protección contra la roya. Cafetales sanos aplicando Furtivo. La compañía amiga en el agro es Inversión. Juntos por el agro colombiano. Si quiere que su producto o servicio sea conocido por cientos de personas, Conexión Sur es la estrategia perfecta. 7 de la mañana, 42 minutos. Bueno, recuerden, hasta el 18 de marzo, ¿no? Hasta el 18, posibilidad de inscribirse para el examen de admisión a la Universidad de Antioquia. Y los programas a traer son fines de semana, entrenamiento deportivo y en semana, licenciatura en educación especial. Presente, ténganlo ahí presente. Si usted no va a estudiar, dígale a alguien. Y si necesita toda la información, con mucho gusto, este equipo de Conexión Sur está dispuesto a entregarse. Saludo a Adrián Grajales, hombre, por allá. Queríamos ir a Betania, no vamos a ir ya. Señor, pues a promocionar las carreras de la universidad, pues ¿para qué? No pudimos, no encontramos apertura. Pero aquí tenemos audiencia del municipio de Hispania, de Betania, entonces con mucho gusto la información que necesiten. Qué triste, hombre, que son ese tipo de asuntos. La Alcaldía Municipal de Ciudad Bolívar, agradecemos mucho que hayan hecho difusión de la oferta académica de la Universidad de Antioquia. Casi todas las administraciones la única que no fue la de Betania. Sí, han sido abiertas a eso, pero bueno. Aquí también quiero agradecer, y qué pena, a el periódico El Suroeste y a Noticias Suroeste, que también se vincularon con la difusión de la información y pues han sido muy receptivos nuestros colegas a la hora de compartir esta información tan valiosa. Así es, muchas gracias a todos aquellos que preponderan el mensaje, el contenido de ese mensaje por encima de cualquier otro tipo de situación. Recordemos que la Universidad de Antioquia es educación pública de calidad, de carácter gratuito, ¿no? Gratuito, allá no le cobran a uno un peso, a no ser que sea estrato 4, 5, 6, y así le vale un poquito más. Pero para los estratos 1, 2 y 3, el 98% de los casos, 0 pesos la matrícula. Bueno, continuamos con las noticias, amigo Fran Miguel Vanegas, hablemos de La Pintada. Sí, señor, el alcalde del municipio de La Pintada, Herman Correa Bedoya, dio a conocer algunas de las obras que actualmente se vienen ejecutando en la localidad y que buscan mejorar la movilidad, ampliar el acceso a servicios públicos y contribuir a la mitigación de riesgos en distintos sectores. El mandatario aseguró que el municipio vive un momento particular en materia de infraestructura al señalar que por primera vez en su historia se están desarrollando cerca de 10 obras de manera simultánea. Según explicó, esos proyectos han sido posibles gracias al respaldo gubernamental y al trabajo articulado con diferentes empresas que han apoyado las iniciativas de desarrollo local. Muro de Santana, un muro de Santana vía Buenos Aires, un convenio firmado con la Gobernación de Antioquia, donde nosotros aportamos una gran parte de dinero para poder ejecutar esta vía, una vía que antes de llegar a este escenario administrativo nos propusimos y que anteriormente ya hacíamos el mejoramiento con fresado y con otro tipo de material, pero que hoy es una obra tangible, pavimento rígido, una placa huella que nos está ayudando a dignificar el acceso para estas familias. Gas domiciliario, una realidad inminente que por muchísimos años se estaba pensando y que gracias a Dios y a Colgas y a diferentes aliados, hoy es una realidad. Un proyecto del gas domiciliario que va a tener un ahorro significativo para todos los hogares de La Pintada, donde los estratos 1 y 2 tienen un subsidio. Correa también se refirió a la construcción de nuevas placas huella en sectores rurales, así como a los trabajos de expansión y actualización del sistema de alumbrado público. En este caso, indicó que se está avanzando hacia el uso de luminarias con tecnología LED, lo que permite ser más amigables con el medio ambiente y al mismo tiempo fortalecer las condiciones de seguridad en diferentes zonas de la localidad. Muro de Santana, un muro que mitiga ese riesgo que hoy varias familias, varias viviendas tenían
sobre esa parte posterior del barrio Santana y que hoy lo estamos ejecutando. La Cahuella del barrio 13 de junio. Logramos recuperar un espacio público en consenso con la comunidad y logramos pavimentar más de 70 metros. Una inversión de 0 pesos desde el municipio de La Pintada. Un esfuerzo conjunto con la empresa Argos, Fundación Ambao, Paintur y muchas empresas más que se aliaron con nosotros para poder ejecutar esta gran obra que ya es un hecho realidad. Expansión y modernización del alumbrado público para el municipio de La Pintada, donde vamos a lograr tener nuestro municipio más seguro. Zonas que por más de 15 años estuvieron sin iluminación. De igual forma, el mandatario habló de las labores que se adelantan para el mejoramiento del parque principal y reiteró la intención de posicionar a La Pintada como un centro logístico estratégico, especialmente por su ubicación y por el desarrollo de las vías que conectarán al Urabá antioqueño con el Pacífico colombiano. Por primera vez en la historia estamos ejecutando la primera etapa de nuestro parque principal, donde vamos a tener un desarrollo económico, cultural, turístico, ambiental y social, por supuesto. Una obra de gran impacto que va a quedar para toda la vida y en la historia de nuestro municipio. Nosotros estamos avanzando para que durante este periodo logremos articular con la Gobernación de Caldas, Gobernación de Antioquia y los esquemas asociativos, la RAP del Agua y la Montaña, y la provincia del Cartama, que sea un hecho tangible, La Pintada convertirse en el nodo logístico más importante de Antioquia, Colombia y el mundo. Hoy somos ese eje equidistante entre los puertos de Urabá y Buenaventura y que vamos a iniciar el plan maestro de acueducto del municipio de La Pintada para convertirnos en la solución logística y de servicios sobre todo el eje de la competitividad desde La Pintada hasta Bolombolo. Dentro de las obras sociales mencionadas por el alcalde también se encuentra la continuidad de los trabajos en el Centro Vida Día, un espacio orientado a la atención y bienestar de las personas mayores del municipio. Gracias, señor. Marisol, adelante con una claridad respecto a un hecho de Ciudad Bolívar. Víctor, hay una persona que me pregunta sobre la poda que se realizó el día de ayer en uno de los amanes del parque principal. Bueno, les contamos que a través de estudios se pudo identificar que ese samán está enfermo y al parecer poco a poco se va a ir cortando, pues con el fin de no ocasionar daños en los locales comerciales que hay alrededor. Y eso es lo que se está haciendo. Están talando poco a poco, pero el objetivo sí es talarlo definitivamente porque es un samán que está enfermo. Sin embargo, vamos a consultar con la unidad agroambiental para que nos entreguen mayores detalles, de pronto qué otro árbol se va a sembrar en ese punto, porque sabemos que puntualmente llevan años, este árbol lleva años aquí en el parque de Ciudad Bolívar, entonces eso fue lo que pasó, se está talando poco a poco para posteriormente cortarlo. Muchas gracias, Marisol. Por aquí nos dicen que ya hay personal atendiendo la situación en la quebrada arriba, la situación de la ausencia del servicio de energía. También nos llega otro servicio social por aquí relacionado con el programa Arrullos de la Gobernación de Antioquia y que está dirigido a los habitantes del municipio de Andes. Está en embarazo o tiene niños pequeños. Arrullos Antioquia llega a la localidad con grandes beneficios y cumple con estos requisitos, pues es bienvenida. Gestantes, niños de 0, madres gestantes, niños de 0 a 2 años en zona urbana y hasta los 4 años en zona rural y no pertenecer a otros programas de atención a la primera infancia como el ICBF u otros. ¿Cuándo? Jueves y viernes de 9 de la mañana a 12 del día y de 2 a 4 de la tarde habrá un proceso en la ciudadela educativa para inscribirse. Deben llevar el documento de identidad, la dirección, el teléfono y el CISBEN. Se cuenta con 300 cupos. Corra la voz y aproveche este acompañamiento mensual con beneficios nutricionales. Ahí está pues la invitación que extienden al programa Arrullos, que es de la Gobernación de Antioquia. El CDA de los Andes ahora es Tecnoya de los Andes. Nos renovamos para brindarte más seguridad, confianza y respaldo. Ahora hacemos parte de la red reconocida de CDAs de Antioquia, Tecnoya. Garantía de calidad en cada revisión. Atención ágil y sin largas esperas para todo tipo de vehículo. En Tecnoya de los Andes trabajamos por tu tranquilidad. Agenda tu revisión y conduce con confianza. Visítanos en la avenida Medellín, sector El Cementerio, Andes, Antioquia. Tecnoya de los Andes. Comienza la pelea. Lanza un uppercut y le da directo en todo el mentón. ¡Ay, no! ¡Me quebré la uña!
No te preocupes, toma colágeno marino con resveratrol, péptidos de colágeno, vitamina E y biotina. Cuida tu piel, fortalece tu cabello y uñas y mejora tu salud desde adentro. Consígalo en el Centro Naturista La Casa Verde, en Andes, Antioquia, calle del Medio, al frente de la notaría. Llave ya al 314-797-7019. La Casa Verde. Almacén Divas Tienda de Andes las invita a celebrar el 27º aniversario. Con el 50% de descuento en efectivo, el 30% en Siste Crédito, tarjeta de débito y crédito. Las esperamos el viernes 27, 28 y 29 de mayo. Óptica Nueva Luz, consulta de optometría completa, atención de urgencias oculares, adaptación de lentes de contacto de todo tipo. Andes, consulta de jueves a sábado en el Centro Comercial Monte Carlo. Teléfono y WhatsApp 300-501-5245. Medellín, teléfono y WhatsApp 324-356-0121. Óptica Nueva Luz, tu visión, nuestra pasión. Todos los días, todas las noticias del suroeste antioqueño en Conexión Sur. 7:50, así finaliza esta emisión de hoy, marzo 12, de Conexión Sur. El amigo Dari Marín estuvo en la operación sonora. Desde el municipio real del suroeste antioqueño, Ciudad Bolívar, nos acompañó Marisol Saldarriaga. Y aquí en Andes, en la cabina de Andina Estéreo, estuvimos Frank Vanegas y Víctor Hugo Obando Palacio. Hasta pronto. Conexión Sur llegó a ustedes gracias al Centro Naturista La Casa Verde. Sanos por naturaleza. Finaliza Conexión Sur. La franja informativa radial por excelencia del suroeste antioqueño. Conexión Sur, conectados con la noticia. Amables oyentes, estén atentos a la franja comercial. Puede ser de su interés. En segundos, regresamos. Oyente de la sintonía, gran promoción de la